¿Qué está pasando en la industria del cine? La industria del cine. Esa vasta maquinaria que en el año 2019 generó 42.300 millones de dólares. De hecho, es imposible no saber las grandes productoras como DC Films, Marvel Studios, Warner Bros., Universal, Paramount y muchas más como las plataformas de streaming de las que hablaremos al final. Algunas de ellas absorbidas por los grandes mastodontes mediáticos como es el caso de Disney, que es el accionista mayoritario en actores claves de la industria de entretenimiento en cualquier nivel que podamos imaginar, ya que absorbió cadenas como ABC, la Marvel, Touchstone, Lucasfilm, Pixar, Hollywood Records, Core Publishing, que son suyas al 100%, posee el 80% de ESPN y el 50% de AE, History Channel, Lifetime y además el 10% de Vice. Atrás quedaron los tiempos de la Canon, Orion Pictures, Miramax, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, entre otras. Debido a que la maquinaria impalable de Hollywood no descansa, esta tendió a evolucionar gracias a que encontraron una nueva forma de explotar su mina de oro, el cine de superhéroes. Pero tema aparte, hoy quiero poner cara a esos personajes que han entrado en escena en los últimos años y que venían de trabajar en anuncios publicitarios y hoy en día se han convertido en una institución dentro de la industria. Por una parte tenemos a los productores ejecutivos. Para que entendáis, un productor ejecutivo de cine, televisión o nuevos medios de forma general supervisa la realización de un producto de entretenimiento. De hecho, puede influir en la formación de la historia, el guión o contribuir activamente al presupuesto, su recaudación y administración. Suele participar a nombre del estudio que produce y defiende los intereses de este. En algunas ocasiones se encuentra en la cima del mando, incluso sobre los productores, y tiene una visión global y se puede comprender como una especie de padrino del proyecto. A diferencia de lo que suele ocurrir en las artes escénicas y dependiendo de los modos o sistemas de producción vigentes de cada país, el productor ejecutivo suele ser el segundo al mando de una producción y a las órdenes del productor general, empresario privado o institución pública promotora, quienes le delegan las funciones ejecutivas de diseñar la producción y llevarla adelante en las mejores condiciones. A nivel práctico, las obligaciones de un productor ejecutivo varían entre los medios donde operen y de forma notable entre culturas, países, incluso entre empresas del mismo país. Y por si no fuera poco, otro de los personajes que aparece dentro de esta industria son los Cool Hunters, que se dedican a hacer una cosa que se llama Cool Hunting, que es un término en el mundo del marketing y la publicidad que se puede traducir como un cazador de tendencias. El trabajo se refiere a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda. Esta información ha tenido un gran impacto para ayudar a empresas a estar preparadas para aprovechar tendencias sociales. Y quienes se dedican a esto se denominan cazatendencias, cazadores de tendencias, rastreadores o, como he dicho antes en inglés, Cool Hunters. Los Cool Hunters son personas con formación en distintas disciplinas: diseño, imagen, sociología, psicología, marketing, historia y un largo etcétera, que detectan las tendencias emergentes en todo el mundo y las analizan para adaptar un diseño futuro. Esto quiere decir que basándose en estos dos elementos, el mundo del cine ha cambiado por completo. Antes andaban en la sombra, pero en los últimos años se han convertido en la cara visible de la industria, incluso cobrando más protagonismo que sus propios films. Hablo de los productores ejecutivos. Ellos son los que ponen el dinero e influyen en el desarrollo de las películas. Matrix Resurrections es el máximo exponente de esta influencia. Película absolutamente incomprendida, ya que se trata de un boicot por parte de la directora Lana Wachowski y sus actores contra las políticas de Warner Bros. Company. En dicha película hacen una parodia jocosa de sí mismos y en diversas escenas rompiendo la cuarta pared hacen partícipes a los espectadores de numerosas quejas y críticas a la industria actual, así como el trato que se le da a las cintas y la perspectiva de intromisión creativa por parte de los actores ejecutivos. Sin duda esta película marca un antes y un después en la industria del cine. La historia se remonta a varios años antes, cuando su DCU empezaba a fracasar frente a la competencia. Y en un intento de remontar,
Warner Bros. Trató de reexplotar la franquicia. Hubo varias negociaciones fallidas, ingentes cantidades de dinero de por medio, amenazas y presiones para que los hermanos Wachowski, ahora hermanas, y el elenco volvieran a hacer secuelas de Matrix. Para las hermanas Wachowski, tanto Lana como Lily ya habían decidido que Matrix terminaba en Revolution. Aún así, Warner, que tenía los derechos en su poder, se planteaba seguir la franquicia por su cuenta. En una especie de venganza, Lana accedió a hacer la película, poniendo sobre la mesa todos los problemas que se ocultaban detrás. Tanto en las escenas de Anderson como en la entrevista por parte del nuevo Smith a Anderson, en la que sin tapujos hablan de Warner Bros., así como el diálogo de Merovingio, las parodias de la pastilla, la exposición de los creativos y productores ejecutivos del videojuego, que es una representación de cómo trabajan en Warner, y el final con notas de inclusivismo, te dan a entender que la industria está más podrida que nunca. Sin duda, uno de los motivos fue la crisis de inspiración y la consecuente huelga de guionistas que hizo estragos tanto en el cine como en la creación de series. La huelga de guionistas de Hollywood entre 2007 y 2008 fue una huelga que duró desde el 5 de noviembre de 2007 al 12 de febrero de 2008, por parte de dos sindicatos, el Gremio de Escritores de América del Este y el Gremio de Escritores de América del Oeste. Los dos sindicatos representan a los escritores de cine, de televisión y de radio trabajando en los Estados Unidos. Más de 12.000 escritores tomaron parte en la huelga. La huelga buscaba aumentar la compensación monetaria para los guionistas en comparación a los estudios más grandes. Se dirigió a la Alianza de Productores de Películas y Televisión, organización industrial que representa los intereses de 397 productoras estadounidenses de cine y televisión. Las negociaciones con los guionistas llegaron a un acuerdo tentativo el 8 de febrero de 2008 y las juntas directivas de ambos sindicatos aprobaron unánimemente el acuerdo el 10 de febrero del mismo año. Los guionistas en la huelga votaron el 12 de febrero de 2008 si levantaban la protesta, aprobado con un 92,5% al terminar la huelga. Los guionistas estuvieron en huelga por 14 semanas y 2 días, un total de 100 días, y en contraste la huelga previa de 1988, la más larga en la historia del sindicato, duró 21 semanas y 6 días, o sea 153 días, costando a la industria del entretenimiento aproximadamente un montante de 1.500 millones de dólares. El DVD trajo una guerra sin precedentes, ya que los escritores recibían un 0,3% residual por cada millón de DVDs que se vendieran. Eso, sumado a una falta de imaginación a la hora de elaborar buenas historias y la falta de ideas frescas, llevó a la industria a buscar nuevas fórmulas. Por ejemplo, las adaptaciones, los live action, ya que era más barato contratar a un director que no fuera de renombre, y las historias ya no tenías que pagar a varios guionistas, solo tenías que tomar la idea original partiendo de la base original y darle unas pinceladas para tener un producto rentable. Desde la gran metrópolis, las películas estuvieron cargadas de imaginación. Desde coches que viajaban al futuro, humanos que se convertían en robots, robots que tenían apariencia humana, soldados indestructibles capaces de lidiar solo contra un ejército, coches del futuro, animalillos entrañables, extraterrestres, alienígenas aterradores, polis que eran tipos duros, o cómo traspasar una pantalla de cine y vivir la aventura de tu vida. Así era el cine de antes, donde había una comunión entre director y guionista, donde no había tanto salseo fuera de cámaras, donde los productores ejecutivos solo salían en los títulos de crédito que pocos mirábamos por buscar alguna canción de la banda sonora, no había cocinas políticas, no existía eso que se llama inclusivismo, y tampoco hacían películas para ensalzar una raza o un colectivo, tan solo eran productos para entretener. Poco queda de eso ya, salvo los veteranos del lugar y algunos que supieron la consigna y la llevaron a cabo, como los hermanos Duffer de la serie Stranger Things. Ahora lo que está de moda es adaptar cómics, adaptar libros, adaptar mangas, algunos mejores adaptados, otros adaptaciones libres, pero en definitiva ausencia creativa. Eso la lleva a Warner, por ejemplo, a tener una sede en Asia para aprovechar toda la imaginación y creatividad de los mangaka, que venden sus obras a cambio de porcentajes de recaudación de taquilla. Pocas de ellas están bien adaptadas, ya que la mayoría son prostituidas o, en su caso, peor, fracaso de taquilla, como por ejemplo Ghost in the Shell.
Son los nuevos adalides del cine comercial, auténticos genios del marketing y la publicidad. Mediante la más avanzada tecnología nos estudian, nos examinan como ratas en un laboratorio. Ellos son los cazadores de tendencias, los cool hunters. Antes las películas se hacían bajo la premisa de entretener, se elaboraba una historia generalmente basada en algo ficticio. Hoy en día estas mentes están detrás de todo. Se encargan a través de métricas, estudios barométricos sociales, de saber qué es lo que está de moda, o dicho de otra manera, son los encargados de decir a los productores ejecutivos y a los peces gordos de las compañías productoras qué es lo más rentable para llenar sus arcas y expandir sus ganancias. A ellos se deben los éxitos, pero también los fracasos y las cancelaciones, ya que no son perfectos. El ser humano es así, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Lo mismo hoy te gusta un perrito caliente que mañana te gusta una hamburguesa. Estos, entre comillas, intrusos de la industria, en realidad llevaban más tiempo con nosotros de lo que pensamos. Y no penséis que el cambio de fisonomía o de raza de la nueva sirenita es una cosa al azar, o que películas como Mulan tengan un enfoque donde ella quiere empoderamiento. No os confundáis, queridos espectadores, no lo hacen para integrar a nadie. Lo hacen para que más gente como vosotros vayáis a las taquillas de cine y se generen más ingresos y se genere con las polémicas, tráfico en las redes sociales. Tenemos el tema de la inclusión forzada y la pregunta es, ¿se supone de verdad que es un problema? Buena parte de los responsables de las producciones destinadas a pequeña y gran pantalla están demostrando su compromiso por ampliar el angular de foco a la hora de dar forma a los personajes. Sin embargo, esta voluntad no siempre se materializa de manera acertada. Entendemos la inclusión forzada como la obligación de representar en los diversos medios artísticos y culturales a la diversidad social de nuestra población, es decir, a las personas que tienen un color de piel, una identidad sexual o necesidades distintas a las normativas. De este modo, dicho fenómeno se interpreta en el mundo del cine y la televisión como la tergiversación de las características de personajes conocidos para incorporar narrativas diversas, aunque ello en ocasiones no se ajuste a realidades lógicas ni históricas como representar a una Ana Bolena con la piel negra. Estamos ante una realidad que empezó hace unos pocos años y que ahora está presente en buena parte de los contenidos que consumimos. La factoría de Disney, por ejemplo, así como Netflix, tienen cláusulas muy específicas que demandan la aparición de escenas de personajes cada vez más distintos. Ahí tenemos películas tan exitosas como Coco o Encanto, o series como Atípico o The Good Doctor o Los Bridgerton. Ahora bien, ¿esto realmente es un problema? Es cierto que ahora mismo se exigen unos estándares de inclusión y de diversidad racial. Sin embargo, ¿qué ocurriría si no diésemos presencia a este conjunto de personas en espacios tradicionalmente ocupados por personajes blancos normotípicos y heterosexuales? Vamos a analizarlo. La inclusión forzada la usan tradicionalmente quienes se sienten molestos por el cambio en las narrativas argumentales en los medios audiovisuales. Si hay algo que estamos viendo, por ejemplo, es como las mujeres están ganando más terreno en el mundo del cine. Los roles han cambiado, las chicas ya no necesitan ser salvadas, o al menos eso dicen algunos. Los actores o personajes negros, latinoamericanos o asiáticos están cada vez más presentes delante y detrás de la cámara. Lo mismo sucede con la diversidad sexual. Por ejemplo, Loki es el primer personaje de Marvel que se muestra abiertamente bisexual, y ahí tenemos el controvertido estreno de Lightyear, vetado en 14 países, pero mostrando el primer beso entre dos personas del mismo sexo. Hay quien ve esto como simples estrategias de marketing, también como ese ideario político algo woke, mentalidad progresista que busca combatir toda injusticia real o no, que tanto impera en los últimos años. Sea como sea, hay algo evidente: dar visibilidad es ofrecer reconocimiento a quien hasta hace poco no tenía presencia en la esfera pública, y esto sin duda es altamente necesario. La inclusión forzada se utiliza de manera despectiva para criticar ese intento por representar al conjunto de la diversidad social. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a un hecho innegable. En ocasiones, en la materialización de ese deseo de inclusión se cometen errores. Ejemplo de ello fue ver a la actriz negra Judith Turner Smith representando el papel de Ana Bolena. El fenómeno de la inclusión forzada sí es real cuando se tergiversan hechos históricos por el mero deseo de meter con un calzador la diversidad racial. Y eso
eso no es lo correcto. Otro ejemplo de ello fue la oscarizada película Green Book de 2018. Muchos actores negros se sintieron ofendidos con esta producción. En ella veíamos nuevamente a un protagonista blanco actuando de salvador del hombre negro. Era la clásica feel good movie moralizante, pero en realidad erraba en su propósito inclusivo. El tokenismo es un fenómeno que debemos reformular. Entendemos que el tokenismo, como ese falso intento por favorecer la inclusión por colectivos discriminados, logrando estereotiparlos aún más, Green Book es un ejemplo de ella. Como lo es también encasillar a actores latinoamericanos en papeles vinculados al narcotráfico. El tokenismo es lo que trae a menudo la inclusión forzada, esa que no se medita y que se aplica por simple cuota a la diversidad racial o sexual. Dar voz y presencia a los distintos colectivos de nuestra sociedad implica crear personajes profundos y no meramente estereotipados. Muchas veces vemos películas donde los personajes o narrativas están tan forzados, que son tan estereotípicas, que poco favor hacen a la aceptación social de esta diversidad. No queremos personajes accesorios, como ese protagonista blanco que tienen amigos negros o homosexuales. La inclusión va mucho más allá de esta imagen, es representar a los distintos colectivos con roles o papeles que no sean planos, secundarios, extremadamente vulnerables o poco adaptados. Y yo creo que esa es la clave. Puede que esto por alguna parte sea considerado salseo del cine, ¿no? Pero para mí son cosas importantes que explican muchas veces por qué las películas no son tan buenas o no llegan a buen puerto, o la idea conceptual se pierde en el camino. Y esta parte la pongo a ese modo, ¿no? Hace tiempo os hablé en este canal, para los que lo llegasteis a ver, del autor material de Alien, que no es otro que Dan O'Bannon, que fue quien hizo el guión original de la película. De hecho, es tan vergonzoso que en los títulos de crédito ni a O'Bannon ni al propio H.R. Giger, que digamos que pusieron el 80% del material, no se les ponga ni siquiera los títulos de crédito. Y que se le toma a Ridley Scott como si fuera el padre original de esta historia, ¿no? Me parece francamente lamentable, ¿no? A veces cuando no tienes un buen abogado o cuando no metes tus cosas mediante copyright, te ocurren estas cosas. Te pueden robar un guión, como les pasó a los hermanos Wyan con Scary Movie, que eran dos hermanos que habían hecho varias películas de humor. Y que bueno, que crearon una franquicia que los hermanos Weinstein, entre ellos Harvey Weinstein, aquel que fue acusado por abusos a varias actrices, el poderoso Harvey, pues les robó el guión a los Wyan, ¿no? Y así vamos a contar brevemente pequeñas cosas dentro de la industria para que quizá lleguemos a entender por qué muchas cosas no acaban bien y aún así tienen la poca vergüenza de pasárnoslas por taquilla para que nosotros caigamos y al menos se lleven un dinero. En el caso de O'Bannon voy a ser muy breve, no me voy a extender mucho con esta historia porque ya la he contado, si no la podéis ver en el canal. En el caso de O'Bannon presentó una idea y bueno, le aceptaron la idea, pero como tenían tanta prisa por contrarrestar el fenómeno Star Wars, y incluyendo un dato más, que es que O'Bannon trabajó en la primera de Star Wars, ayudando creo que con los efectos prácticos de la película, pues bueno, primero fichas a alguien de la competencia para que trabaje para ti, te trae una idea basada en una enfermedad que él tenía y padecía, esa idea con el tiempo se la acabas robando, le haces que entre Scott y estos dos tipos, que se debería caer la cara de vergüenza, tanto David Giler como Walter Hill, reescriben parte de la historia de O'Bannon y bueno, Ridley Scott se atribuye todo el mérito y el éxito pasándose por el forro que ni el guión, ni la idea, ni el concepto era suyo, que era de O'Bannon, y ni siquiera lo incluyen los títulos de crédito.
junto a Giger, que es quien le hace los xenomorfos y le hace toda la parafernalia de conceptos para la película. Pues cosas como esas ocurren en el cine, ¿no? En el caso de los Wayans, como estaba contando, hicieron Scary Movie 1 y 2, y en un descuido, también por temas legales, porque no se fijaron y confiaron en Harvey, en el Tito Harvey, pues le robó el guión porque no les caerían bien los hermanos, y siguió la franquicia por su cuenta, añadiendo mucho más dinero, pensando que iba a hacer mucho más dinero, y solo consiguió que las 3 secuelas posteriores a la 2, lo único que hizo fue perder dinero progresivamente. También me gustaría contar lo que le pasó a James Cameron cuando intentó y consiguió hacer Aliens, pero de todo eso me llamaron la atención unas palabras de los productores ejecutivos, ¿no? Y según comentaba Cameron, decía que almorzó con un productor importante cuando estaba a punto de comenzar Aliens, quien le dijo: esto es imposible para ti. Si tu película es buena, Ridley Scott se va a llevar todo el crédito, y si es mala, el marrón va a ser todo tuyo. Es un final de carrera. Aún así, Cameron le contestó, le dijo: sí, pero me gusta. Y según comentaba él de sí mismo, decía: tal vez era un fanático tonto, pero podía verlo tan claramente en mi cabeza que tenía que hacerlo. Y sí, es verdad, estaba en una reunión con el director del estudio y los productores ejecutivos. Le di la vuelta al guión y en el lado blanco de la última página escribí Alien. Le dibujé una S en el extremo, luego dibujé 2 líneas verticales a través de la S y lo sostuve para mostrárselas. Solo fue un condicionamiento pavloviano cuando vieron el símbolo del dólar conectado estrechamente con la palabra Alien, o tal vez fue la confianza que proyecté, pero dijeron que sí. Con esto quiero decir que nunca es fácil hacer una película, porque o bien los productores ejecutivos te ponen palos en las ruedas, porque bien los guionistas traen un guión y lo hacen reescribir y al final la idea original se pierde, porque son capaces de hacer de parar, de expulsarte en medio de un rodaje y hacer que otro reescriba tu película, como le pasó a Zack Snyder, porque son capaces de... algunos actores, porque se creen divos en medio de un rodaje, decir: no me gusta este director, lo que sea, me largo, y tienes que buscar otro director a la carrera, porque en caso de La Casa del Dragón el director se tuvo que ir a mitad de la temporada y cada capítulo fue decayendo. Hay tantos factores dentro de este mundo de películas, series y tal, ¿no? Que es lo que trato de exponer para que tengamos un poquito de conciencia a la hora de hacer nuestros juicios de valor sobre una película. Que no se base solo en lo que he visto es una mierda, este director es una porquería, esta película solo es de efectos especiales, sino buscar profundizar y analizar la raíz del problema, que es lo que estamos tratando de hacer con este documental. Como decía en el bloque anterior, estábamos hablando de cancelaciones, de por qué una película a veces no sale como uno quiere, o fracasa, o es directamente mala. Y a veces se debe a cambios, otras veces a cancelaciones, otras veces a factores externos, mal ambiente de trabajo, crunch, y esto hace que muchas veces el espectador se indigne con el producto final. Pero tenemos que pensar que esto es obra de las productoras, al igual que pasa con los videojuegos, al igual que pasa con ciertas cosas, que ellos, con tal de ganar dinero o recuperar el dinero invertido, son capaces de hacer que una reverenda porquería pase por el filtro y llegue a las taquillas de nuestros cines, ¿no? Como decía en el bloque anterior, Miguel Sapochnik, que era el showrunner, productor ejecutivo y director de varios episodios de La Casa del Dragón, abandona la serie para la segunda temporada, ¿no? De hecho, Sapochnik seguirá acreditando como productor ejecutivo, aunque su compañero Ryan Condal será el que permanezca como showrunner en solitario, ¿no?
Y además, pues bueno, se acordó con HBO pues el desarrollo de varios proyectos, ¿no? Y luego tenemos dos casos especiales, como los llamo yo, porque con esto quería explicar un poquito la industria. Y yo creo que hace falta más gente de esta, ¿no? En su día os hablé de Dan Trachtenberg, que era un director que se había dedicado la mayoría de su tiempo a la publicidad y que había hecho muy pocas cositas dentro del mundo del cine. Esta, digamos que era su primera película gorda. Y lo que parecía malo acabó siendo bastante bueno. Y me explico. En esta película Disney no daba un duro. Creo que, si no recuerdo mal, el presupuesto de Prey no fue muy grande. Yo creo que fue un presupuesto pequeñito. Y bueno, le dieron toda la libertad al director para que de alguna manera, pues bueno, él hiciera lo que él creía conveniente. Y gracias a esa libertad, gracias a esa falta de presión ejecutiva, de que no, es que esto si no nos hace ganar dinero, te vamos a cancelar, te vamos a echar, no vas a hacer ninguna más con nosotros, pues le vino bien al chico. Y el chico hizo una película bastante redonda que recordaba bastante a la película original. Así que la verdad que vino muy bien. O sea, de hecho, para este chico su segunda película, porque la primera película fue Ten Cloverfield Lane. Así que por eso digo que a veces cuando no tienes presión y tienes más libertad creativa, si te dan tiempo, puedes tener tiempo para desarrollar y explotar tu idea, ¿no? Como decía, este tío hizo muchos anuncios para Lexus, Nike, Coca-Cola. Y luego trabajó en un juego, o sea, trabajó haciendo una mini película fan-made de Portal, y también hizo otra de Hellboy 2, El Ejército Dorado. O sea, y no hizo más, o sea, y eso es todo su trabajo, ¿no? Y luego tenemos a otro director que también tiene una historia similar, que es Denis Villeneuve, que era otro tío que venía también de la publicidad y que no había hecho muchísimo más. O sea, se había dedicado toda su vida a hacer colaboraciones de lo mismo. O sea, es que no tenía muchas películas, ¿no? Tenía su filmografía, eran más cortos que otra cosa, ¿no? Es decir, sus películas gordas, entre comillas, pues bueno, o sea, había tenido películas entre comillas de bajo presupuesto, ¿no? Algunas recuerdo como Polytechnic, Maelstrom, Enemy y ya está, hasta que llegó la gorda, que fue Blade Runner 2049. Por lo tanto, si quitamos las otras, que algunas son buenas, no tienen cierta calidad, pero si quitamos esas, solo tenía su identidad, era Blade Runner 2049. Película que para mí no es tan buena como la original, pero me parece una digna continuación. Y como digo, había hecho un montón de cortometrajes, y esta es... y había hecho algo para televisión respecto a Dune y otra cosa que se llamaba de Son, el hijo, y poco más, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que estos dos directores han tenido la suerte de que los estudios les han dejado trabajar en paz, sin presiones de ningún tipo, y han salido películas que no han sido tan malas, ¿no? De hecho, por decir, en el caso de Dune, pues se hizo con un presupuesto de 165 millones y su recaudación total fueron 401, que no está mal. Queda por ver la segunda parte, a ver si supera y completa, y entonces sabremos si le fue rentable a Warner Bros. Y en el caso de la otra, en el caso de
de Trachtenberg no tengo las cifras, pero bueno, ya sabemos que lo pagó Disney y la película gustó. Entonces, ¿por qué digo y hablo sobre todo de esto, ¿no? Muchas veces el problema es que en las adaptaciones se suelen meter los productores ejecutivos, tal y como he explicado al principio de este documental, suelen meter baza. Suelen decir, pues mira, a mi hijo le gusta esto, ¿por qué no lo incluyes? A mi hijo le gusta aquello, ¿por qué no lo incluyes? ¿Y por qué no dices esta frase que le encanta a mi hija? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Entonces yo entiendo que para un director y sobre todo para el guionista que ha hecho la historia debe de ser muy complicado escribir una historia cuando no tienes libertad, cuando tienes gente que no sabe ni papa de cine y que encima se está metiendo en tu terreno, ¿sabes? Entonces si luego aparte de eso tienes a los cool hunters que les dicen a estos directivos, oye, pues mira, tienes que meter un personaje de color porque es lo que mola, ¿sabes? Es lo que está de moda. Pues mira, si metes a un afroamericano, seguro que la película vende más. O yo qué sé, si metes a una tía y hacemos que la protagonista sea lesbiana, pues seguro que vende más. Y muchas armas, y muchas balas, y tiempo bala, y no sé qué, y no sé cuánto, y muchos fuegos artificiales, y muchas explosiones, y tal. Debe ser un caos trabajar así. Y luego, claro, luego tienes los tiempos de producción, los actores que se van, como en el caso del Club de la Lucha, donde que esto se ha conseguido saber después de tiempo, ¿no? Que estaba Marla, que era el personaje que se suponía que era la fuente de atracción, ¿no?, para el personaje de Brad Pitt, y está interpretado por Helena Bonham Carter, y resulta que el personaje que realmente iba a hacer esta película no era ni más ni menos que Courtney Love, la mujer de Kurt Cobain, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron una disputa entre bambalinas por el tema de que Pitt quería hacer una película de su marido. Eso provocó que ella estallara y bueno, Pitt pues pidió que la echaran del set de rodaje, ¿no? Y luego tenemos la cancelación de la película de Batwoman, ¿no? O sea, de Batgirl, perdón, que ha sido cancelada, no se sabe por qué, porque, o sea, la película estaba terminada, se pasaron varios trozos del metraje, se filtraron para que se viera cómo era el regreso de Michael Keaton, tenía todo lo que querían ellos, porque ya tenía inclusismo, porque Batgirl ya cambia de color, ya no iba a ser ni rubia ni nada, iba a ser una chica afroamericana. Se ve que los estudios barométricos esos maravillosos que ellos tienen, pues a lo mejor dijeron, pues mira, si es de color lo mismo ni va la mitad de la gente a verla, y ante ese miedo pues decidieron no estrenarla, ¿no? Entonces hay muchos factores a la hora de hacer una película que influyen, y esto demuestra pues las cosas, las cloacas que hay dentro de esta industria cinematográfica de Hollywood, ¿no? Y creo que dentro de lo que cabe hay cosas que están muy bien, pero también hay cosas que están muy mal y se cometen bastantes injusticias, ¿no? Así que yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de valorar y hacer nuestros juicios. Desde hace unos años las plataformas audiovisuales bajo demanda o más relacionadas con el anglicismo streaming han entrado en nuestras vidas de forma fulgurante. La posibilidad de ver lo que se quiera, cuando se quiera y desde hace poco donde se quiera ha quitado una gran cuota de pantalla a la televisión tradicional. Para analizar este fenómeno se empezará por estudiar cómo surgió el streaming. Entender cómo se ha dado este proceso de llevar el contenido a cualquier parte es imposible sin comprender qué entraña el concepto de streaming, el cual resumidamente significa acceder a contenidos antes de que estos se hayan descargado por completo.
Reproducir contenidos en streaming significa también ahorrar espacio en la memoria. Los vídeos o archivos musicales están en la nube, se van descargando progresivamente de manera temporal, pero no se suelen almacenar. Pero no se limita solo a la reproducción de contenido. Una de las posibilidades más interesantes que ofrece es el live streaming, o consumo o publicación de contenidos en directo, donde una de las partes o todas ellas emiten contenidos que acaban de ser grabados, para que puedan consumirse de la misma forma, todo ello en muy poco tiempo de retardo, dependiendo de factores como velocidad de conexión, pero en directo. La primera vez que se utilizó la palabra streaming fue en los años 20, cuando la empresa Muzak desarrolló una plataforma de música continua para ascensores. Este dato es interesante, ya que ni siquiera existían ordenadores durante esos años. Algunos historiadores dicen que la transmisión en vivo se remonta a principios de la década de 1920, y fue entonces cuando George O. Skier recibió una patente para usar líneas eléctricas en lugar de la radio para transmitir y distribuir señales. Esta tecnología se convirtió en la base de Muzak, que más tarde sería conocida como música de ascensor. Inicialmente la música solo se transmitía en las residencias con la propagación de radios en los hogares. Luego Muzak se convirtió en un servicio ofrecido en propiedades comerciales tales como edificios, oficinas, cirugías dentales, centros comerciales y por supuesto ascensores. Gran parte de la historia del streaming ha sido la evolución de Internet, así como de las conexiones de banda ancha, pues los primeros accesos a la red eran hechos a base de líneas de teléfono convencionales. Lo máximo que se podía conseguir eran 27 kilobytes por segundo, por tanto era prácticamente imposible hacer transmisiones en tiempo real, pero gracias al crecimiento de la infraestructura como la DSL o fibra óptica y la comercialización de Internet con costos cada vez menores, la velocidad de Internet dejó de ser un inconveniente, y es ahí cuando el streaming vio su oportunidad real de ser un estándar como lo es hoy en día. A medida que Internet maduró, se desarrolló la tecnología de banda ancha y la velocidad de las computadoras personales, lo que posibilitó la transmisión de vídeo. Esto fue de la mano con los avances en las capacidades de hardware de las computadoras. Los navegantes empezaron a tener la posibilidad de descargar contenido para disfrutarlo, si bien era necesario esperar a que la descarga se realizase por completo y no era un proceso rápido precisamente. Por supuesto, todo lo que se descargaba se hacía de manera local y utilizando la poca capacidad que por aquel entonces tu disco duro podía ofrecerte, teniendo que eliminar tus descargas para poder almacenar contenido nuevo. Es innegable que el streaming ya es parte fundamental de nuestras vidas, ya que gracias a él existen plataformas como Netflix, Spotify, YouTube, HBO, Amazon Prime Video, entre otras. Aunque el término streaming se pueda emplear para servicios de música y vídeo, en este proyecto se tratará las plataformas que suministran mayoritariamente películas y series, y en menor medida programas de televisión. Las plataformas audiovisuales de streaming se definen como entornos informáticos determinados que utilizan sistemas compatibles entre sí, las cuales ofrecen contenido audiovisual mediante una conexión a Internet para su visionado en línea o descargando el contenido en un dispositivo portátil, pudiendo visualizar sin conexión. El acceso de los usuarios a contenidos a través de métodos de streaming está causando un importante cambio de la forma de creación, distribución y consumo de contenidos. De hecho, estas plataformas están ocupando un lugar bastante importante dentro del sector cinematográfico, puesto que ya estas plataformas disponen de equipos y desarrollo para hacer películas propias, lo cual hace que compitan directamente con las salas de cine. Y muchas veces se reparten la recaudación entre lo que se gana por recaudación en taquilla y por visualizaciones en dichas plataformas de streaming. Esto ha hecho que el paradigma del cine quede relegado a unas cuantas pocas salas de cine donde solo se ponen las películas buenas. También ha hecho que el cine se consuma en casa de otra manera. Digamos que ahora tienes una videoteca virtual donde puedes consumir las películas. Eso hizo que una película tan taquillera como la de Matt Reeves, como es de Batman, pasara rápidamente al formato streaming para recaudar bastante más, y así es como ha cambiado toda la industria del cine, ¿no? De alguna manera un poquito fulgurante y a una velocidad que muchos ni nos planteábamos ni esperábamos.
Bueno, y aquí va, como siempre, mi opinión particular de las cosas. Lo primero, agradeceros a todos el cariño que habéis mostrado durante estos días y el apoyo. Lo segundo, esto va dedicado a una persona muy especial que ha estado en mi vida. Y lo tercero, bueno, dentro de esas conclusiones, de esas opiniones, yo creo que la industria del cine ha avanzado a nivel de efectos especiales, ha avanzado a nivel de tecnología. Hemos dejado cada vez más atrás los efectos prácticos de antaño por los CGI effects o los VFX, y se ha mejorado el tema sonoro, se ha mejorado a lo mejor en calidad de doblaje, en algunos casos, en otros no. Hay gente que tiene ganas, que recoge el testimonio de grandes directores, de grandes guionistas y demás. Esperemos que esa nueva camada nos dé y nos siga dando alegrías, pero lo que es innegable es la involución de la maquinaria del cine como tal. Hemos convertido el cine en un auténtico esperpento porque hemos metido cosas que no teníamos que meter. El cine está para entretenernos, o sea, yo creo que si tú, por ejemplo, vas a un circo, no vas a ver al payaso que te diga vota tal partido, vota aquel. No vas a decirle al payaso que se quite su pintura para ver si es blanco o negro. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente el cine es una manera de entretenernos y distraernos y hacer que nos olvidemos de los problemas, las cosas cotidianas, las catástrofes. Es como la música, es algo que nos hace echar la vista gorda a todos nuestros problemas, ¿no? Entonces, últimamente el cine se ha convertido como en una materia para generar guerra, odio y demás en las redes sociales, para que se polaricen las cosas, para que unos digan que la película de Justice League es una porquería y así otros digan que es una maravilla y tener enfrentamiento por las redes sociales, para que gente que trabaja se le cancelen proyectos o se le cierran las puertas, como ha sido el caso de Henry Cavill o la propia Gal Gadot, que se ha quedado sin tercera película de Wonder Woman, para que algo que había un universo al que había creado Zack Snyder, pues venga otra persona y se lo tire para abajo, ¿no? Como es James Gunn. La cantidad de reboots y versiones alternativas de los personajes que hay en DC, que es increíble, ¿no? Hemos tenido 3 Joker, vamos a tener casi 5 Batman, 2 Superman, no sabemos qué van a hacer con Wonder Woman. Es increíble la locura, ¿no?, que hay dentro del cine, simplemente porque están enfadados con el vecino de al lado, que cada película hace dinero como si no hubiera un mañana, ¿no? Hemos visto el caso de Harvey Weinstein, un productor que abusaba de su poder, que tenía controlado todos los estamentos de cine y de todo. O sea, era un tío todopoderoso al que los escándalos sexuales pues han acabado sacando fuera de combate. Hemos tenido episodios de accidentes, hemos tenido cosas como proyectos que se cancelan, como esta película de Batgirl, como pasó con Momoa y su director, que para no hacer la película del Cuervo, como por culpa de Tomorrowland no se hizo Tronca, ahora dicen que ya eres Leto y va a estar en la nueva película, que al final sí se va a filmar. Como digo, directores que se van, peleas internas, guiones que se reescriben 14 y 15 veces, porque se buscar al mayor target posible sin importar la historia, sin que sea una historia buena. Cómo se critica a alguien que hace una historia de autor, una historia propia, sin copiar, sin adaptar de nadie, y solo se le juzga por sus efectos especiales. Como unos tíos de marketing han conseguido poner el mundo patas arriba y que la gente por redes sociales se enfrenten unos con otros.
porque a ti te gusta, a mí no me gusta, porque a mí me gusta esto, a ti no te gusta, pues mira, ya te odio, vale, pues tú me odias, yo te odio a ti y ya está, ¿no? Han conseguido la polaridad que querían. Y mientras en medio de esa polaridad hay peces gordos y productores ejecutivos que han puesto dinero en esos filmes y se están llevando el dinero a manos llenas. Y no nos damos cuenta. Esto no es una película, esto no es un problema de Wakanda sí, Wakanda no. Es un problema de que tú haces una película para un sector de gente excluyendo a otro sector de gente. No es una película que la hagas globalmente. Por eso ha recaudado todo lo que ha recaudado en Estados Unidos y no la ha recaudado fuera del territorio. Porque si hubieras hecho una película limpia como Avatar, a lo mejor tendrías la misma cantidad una cantidad similar de dinero. No creo que llegaras a los 3.000, obviamente, pero tendrías a lo mejor una cantidad de dinero si al director no le hubiera dado con meterse con los españoles, por ejemplo, que es una película que no va a tener mucha gracia aquí, porque revivir el tema de las colonizaciones, pues yo creo que fue un golpe bajo por parte de la película solo para ganarte al público hispanoamericano, ¿no? O sea, como si hacen una película de afroamericanos pegando a un blanco para que la comunidad afroamericana esté feliz. Creo que esa no es la forma de hacer películas. Y me hace gracia eso del empoderamiento de la mujer cuando Mila Jovovich llevaba haciendo películas como Resident Evil, donde era la única tía que peleaba con 10 o 20 personas, o Charlize Theron en Iron Flags. O sea, nos sacamos géneros, títulos y etiquetas de la chistera constantemente, ¿no? Y hoy quiero hacer un cambio. Quiero hablar de algo que es más importante que todas estas tonterías políticas, que es más importante que la guerra de Ucrania, que el hambre, que los problemas de COVID en China. Y creo que lo más importante es la salud y la vida. Y que debemos de apreciar cada minuto que tenemos, cada inspiración y exhalación que hacemos en nuestros pulmones, que debemos de disfrutar en familia con nuestros seres queridos. Y aunque hay gente que es kamikaze como Tom Cruise, capaz de hacer cosas que cualquier otra persona en su sano juicio no haría, pues bueno, tenemos vida que es solo una y debemos de aprovecharla, ¿no? ¿Por qué digo que es más importante que la guerra o que el COVID? Porque realmente sin vida no hay guerra y sin vida no hay infectados. Por eso digo que la vida es lo más importante ante todo, ¿no? Así que a todos los que me veáis, a todos los que veáis este vídeo, cuidad y disfrutar de vuestras vidas. Y nada más, gente. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Felices Reyes.